Bien. Bueno, antes que nada, es importante tener en cuenta los contactos que hubo entre lo que llamamos Europa y lo que llamamos Asia, que en verdad no son dos continentes. Esta es una invención de la cultura europea porque no hay nada que separe Europa de Asia, más que una línea imaginaria, ¿verdad? Alain Danielou, que es un estudioso de origen griego pero francés, afirma haber demostrado que Dionisos, el dios griego, no es otro que Shiva, el dios de la India. Mucha gente piensa que Shiva es hembra, Shiva tiene un aspecto que comprende los dos géneros, pero principalmente es masculino. Y afirma que la religión de los misterios dionisíacos le dio continuidad al shivaísmo. Y aparte de toda la evidencia que aduce Danielou, tenemos también el hecho de que utilizan métodos comunes. Por ejemplo, ambas tradiciones utilizaban las bacanales tántricas como un medio de acceder a un estado de comunión. ¿En qué sentido comunión? Vivencia conjunta por los seres humanos de la naturaleza común de todos ellos y de todo el universo. También, por ejemplo, la utilización del alcohol es común a las dos tradiciones. Hay muchísimos en la simbología, por ejemplo, un símbolo de Shiva es el faro de Shiva, que es el Shiva Lingam. Lo mismo existe, el mismo símbolo existe en el dionisismo. Bien, entonces yo quería hablar un poquito de lo que es la hermenéutica intercultural, ¿no? O sea, es interpretar el pensamiento en términos de la comparación entre dos culturas. Y también tiene que ver con lo que yo llamo hermenéutica metaontológica, pero no nos va a dar tiempo de explicar lo que eso es, ¿no? En todo caso, por una parte, es de suponer que en circunstancias históricas similares, los seres humanos enfrentan problemas similares y les pueden dar soluciones similares. Pero por otra parte, tenemos toda la evidencia de los contactos interculturales que ocurrieron, por ejemplo, entre lo que llamamos la India, o sea, lo que llamamos Asia, y en particular la India, y lo que llamamos Europa, y en particular Grecia. En general, los contactos eran tan intensos que se ha encontrado en Arabia, en un pueblo que se llama Terca, un contenedor con clavos de olor traídos de Indonesia, o sea que es bien al oriente, mucho más al oriente que la India, y eso data de miles de años antes de Cristo. Es evidente que los contactos eran extremadamente intensos y la gente iba a buscar la sabiduría de un sitio a otro. Y el comercio se inventó en parte por esta búsqueda de sabiduría, una manera de poder sustentarse la gente que iba a buscar enseñanzas filosóficas o religiosas, etc. Y por lo menos hasta finales de la edad del cobre, todos los pueblos de Eurasia, de Europa y Asia, no Eurasia en el sentido restringido, compartieron una serie de elementos culturales y filosóficos y religiosos comunes. Por ejemplo, la primera parte del libro Indian and Indonesian Art de Ananda Coomaraswamy se llama Indo-Sumerio, y Coomaraswamy escribe, bueno, no sé si nos da tiempo de leer todo esto, pero nos dice muy claramente que mientras más aprendemos sobre la edad del cobre, más nos damos cuenta de que la Mesopotamia, Egipto, Turquestán y el Cáucaso norte y el Valle del Indo en la India, todos estos tenían una cultura común que estaba basada, él dice, en el matriarcado. Hoy en día decimos en una cultura hilania, o sea, donde Güné y Aner, lo femenino y lo masculino, estaban balanceados, y un gran desarrollo de las artes del diseño, etc. Bueno, en todo caso, no cabe la menor duda de que toda Asia occidental, Asia central y el sur tiene detrás de sí esta herencia común. Y en particular nos interesan los dravidianos, que eran los pueblos, o jarrapianos dravidianos, que se encontraban en el Valle del Indo, en el actual Pakistán, pero en aquella época no existía Pakistán, por supuesto, era toda la cultura que hoy llamamos India. Y hay indicios de que esto abarcaba parte del Turquestán y del Asia central.
Y hay una tradición, una especie de una religión que tuvo su origen en el monte Kailash en el Tíbet, que hoy la conocemos como Bön, y esta religión, de allí surgió el shivaísmo. O sea, por ejemplo, la morada del dios Shiva para el shivaísmo o shaivismo es el monte Kailash. Es evidente que de allí surgió. O sea, ha habido estudiosos como Giuseppe Tucci, un tibetólogo italiano muy importante, que decía que el Dzogchen del monte Kailash se derivó del shaivismo, pero resulta que la sede, la morada del dios Shiva está en el monte Kailash. Y Shiva es muy parecido al nombre Sherab, que fue el maestro que enseñó el Dzogchen allí. Y el shivaísmo está lleno de palabras que tienen origen tibeto-birmano. Entonces la teoría de que el shivaísmo se deriva de las enseñanzas del monte Kailash no tiene ningún asidero, todo lo contrario. Es evidente que de las enseñanzas del monte Kailash, en particular una enseñanza que se conoció como Dzogchen, surgió el shaivismo. Según mis propios estudios, también el taoísmo, hay un artículo mío en una revista que se llama Humania del Sur. Si a alguien le interesa, puede buscar Humania del Sur, taoísmo Capriles, y lo encuentra. Y, por supuesto, bueno, también el surbanismo persa, bueno, el pre-surbanismo, porque no hay ninguna referencia a Surban, pero la religión originaria de lo que hoy en día llamamos Persia o Irán, era esa misma religión que venía del monte Kailash. Y Alain Danielou dice que Osiris y Dioniso son Shiva, y evidentemente que estos métodos de comunión basados en la bacanal, el uso del alcohol como un método para acceder al estado de comunión, todo esto era propio de esta religión que tuvo su origen en el monte Kailash. No religión, sino más bien mística. De allí habrían surgido, por ejemplo, toda la tradición que sería el origen de la primera filosofía en Grecia. Por ejemplo, según mis propios estudios, los milesios, lo que ellos enseñaron corresponde en gran parte a esta visión compartida por el dionisismo y el shivaísmo o el shaivismo. Y, por ejemplo, hay un libro de Venkata Ramanan, de Barua, Amanidad Barua, que es sobre los filósofos de la India pre-budista, considerando que el Buda habría vivido entre los siglos 6 y 5 a.C. y es más o menos la época también de la surgida de la filosofía en Grecia. Y en la India, según este estudioso y según otros estudiosos mucho antes, habrían surgido una serie de filósofos que plantearon exactamente lo mismo que plantearon esos, por ejemplo, los milesios. Entonces hubo uno que dijo que el arjé, bueno, el equivalente sánscrito de la palabra arjé, era el agua, sasila en sánscrito. Otro dijo que era el apeiro, o sea, aditi en sánscrito. Otro dijo que era el aire, otro dijo que era el fuego. Bueno, el fuego habría sido Heráclito en los milesios. Y después de Heráclito otros tantos. No sabemos si esto es verdad, si de verdad aquellos fueron primeros o estos fueron primeros. Hay una serie de estudios ahora que ponen en duda la fecha y esto está totalmente abierto, pero en todo caso lo que es importante es que había un intercambio entre las dos tradiciones. Y por ejemplo, la idea de que el universo entero es la manifestación de un único principio y que se puede acceder a la vivencia de ese único principio directamente, más allá de todo concepto, de toda interpretación, en una vivencia mística, no conceptual y no dual, es propia de estas tradiciones del monte Kailash y es compartida por el shaivismo, por el taoísmo, por el surbanismo, por el culto Osiris, por los misterios dionisíacos, etc. Y esto corresponde también a la idea de que hay un único arjé, un único principio común a todo el universo, que es lo que existió en todos estos filósofos jonios en general, ya no solo los milesios, sino los jonios. Y en cierta medida
algunos tracios también podrían estar conectados con esta tradición, como vamos a ver más adelante. Hay un libro que es muy importante, que lo tradujeron mal, es de Gianluca Bocchi y Mauro Cerutti, lo tradujeron como El sentido de la historia. El nombre original era Origini di Storie, orígenes de historia, pero historias en el sentido de cuentos y no de historias. Y la idea es que la historia no es más que una concatenación de cuentos, de historias. O sea, por ejemplo, history no es más que una concatenación de stories. O bueno, podríamos decirlo en varios idiomas también, eso mismo. Lo que muestra acá es que todos estos compartían, por ejemplo, el caduceo tiene mucho que ver con lo que se llama hoy en día en la India el Kundalini, que hay un canal central y dos canales laterales, y esto también corresponde al caduceo que se asocia con Hermes y con la medicina, con los orígenes de la medicina occidental, etc. La espiral, símbolo de la evolución del universo, de la energía cósmica, de la respiración. En la India, en la época jarratiano-dravidiana, también hay una cantidad de estatuas, aparte de estar estos famosos Shiva Lingam, que ya nos referimos, los falos de Shiva. También tenemos otros, por ejemplo, estatuas en posición de yoga. Es evidente que ahí había esa tradición mística, y también existían estas mismas bacanales que existieron en el dionicismo en Grecia. Entonces, pues parece como prácticamente indudable que hay una religiosidad, sino una religión común. ¿Por qué religiosidad? Porque la idea no era rendirle culto a una deidad supramundana que fuera totalmente distinto del mundo, sino vivenciar la naturaleza única y común de todos los seres humanos y el universo entero. Hoy en día la física ha mostrado que no existen múltiples sustancias en el universo. El universo es un continuo de energía. Y además, al nivel subatómico de la constante de Planck, todo punto del universo está conectado con todo otro punto, y es lo que hace posible lo que se conoce como acción a distancia, y que fue comprobado por los experimentos de Alain Aspect de 1982 en la Universidad de París-Sur, en Francia. Habría una serie de mitos, por ejemplo, los mitos del fuego cósmico son compartidos por los griegos, los tibetanos, los hindúes, los indios, mejor dicho, y los chinos. Entonces, es evidente que este mito de los orígenes es común a todos. O sea, la idea es que hay una unidad primigenia, primordial, y que ésta se divide aparentemente y surge el cielo y la tierra, el yin y el yang, lo masculino y lo femenino, lo derecho y lo izquierdo, pero todos siguen formando parte de esa misma unidad. Entonces, esa unidad es lo sagrado no está más allá del mundo. Tiene que ver también con Pan en Grecia. Pan es todo, el todo era lo sagrado, y Pan era la naturaleza. El Dios no estaba en el mundo. Luego Shiva, Dioniso, reemplaza a Pan como este Dios de la comunión. Bien. Entonces, hay una cantidad de evidencia histórica que ha sacado Julian Ankenorbo en base a textos de la tradición Bön sobre los orígenes comunes del shivaísmo o shaivismo y del Dzogchen de la tradición Bön. Y por lo tanto, por implicación de todas estas otras, hay otro artículo mío en la misma revista Humanidad del Sur que se llama Yogis, Bhaktas, Shaivas y Sufíes. También lo pueden encontrar, creo que ese está en el número 11 de Humanidad del Sur. Si meten Shaivas o Bhaktas con BHA y K, Bhaktas, y Elías Capriles, pues encuentran.